Buenos días. Vamos a empezar la clase de hoy. Por favor, prendan sus cámaras para tomar la asistencia fotográfica. Lisette, Adriana, Nayeli, Quispe, Andrea, Romero, Cárdenas, Ruth, Jenny, prende tu cámara. Nicole, prende tu cámara. Ya la encendí, doctor. Listo. ¿Indican si pueden ver en su pantalla la presentación? ¿Pueden Sí, ver la presentación, la diapositiva? Sí, doctor. Bueno, listo. Sí, se ve. Empezamos la clase de hoy. Son las 7:15, ¿sí? A la hora que siempre empezamos en la clase presencial. Bien, el tema que vamos a abordar ahora es el tema denominado virus. Vamos a estudiar a los virus en toda su integridad. Empezamos por el concepto. Los virus son estructuras químicas, como ustedes podrán ver en la gráfica. Estas estructuras químicas tienen diversas formas. Estos virus pueden tener DNA o RNA y tienen enzimas. Los virus no tienen los dos materiales genéticos. Pueden tener DNA o bien RNA. Los dos no están presentes dentro de estos virus, ¿sí? Y necesitan una célula hospedera para replicarse. Eso quiere decir que por sí solos, en la naturaleza, sueltos, no se replican, sino que necesitan otra célula para poder multiplicarse. Los virus tienen diferente morfología, ¿sí? Contienen genoma de ácido nucleico, tienen una capa proteica protectora, una cápside. Algunos no tienen esta cápside, ¿sí? Y la estructura de su morfología varía entre uno y otro virus. ¿Sí? Tienen una forma cilíndrica, helicoidal, otros tienen una forma icosaédrica, ¿sí? Otros tienen una forma irregular, ¿sí? Casi todos los virus, todos ellos, no son iguales. Siempre hay una variante entre uno y el otro. A pesar que son de una misma especie, varían entre ellos. Por lo tanto, son muy diversos los virus. El tamaño que estos tienen también es importante tomarlo en cuenta, ¿sí? Van desde los 100 nanómetros, o sea, hay virus que son muy pequeñitos y al ser muy pequeñitos estos virus son muy infectantes, fácilmente pueden ser transportados por el aire. Pero también hay virus muy pesados, ¿no? Aquellos que tienen mayor a 100 nanómetros, ¿sí? Como ustedes podrán ver en esta diapositiva, sus cápsides icosaédricas difieren y hacen que sus formas y estructuras entre ellas sean diferentes, ¿no? Y que el tamaño también sea diferente. Ahí podemos observar que hay virus de diferente tamaño. Cuanto más grandes son más pesados y su grado de ser transmitidos por la vía aérea
son menos susceptibles. Los virus no tienen una envoltura propia, definida, y que se mantenga en el tiempo, ¿sí? Estos virus no la presentan. Los virus siempre van a ir mutando. Los virus pueden contener una membrana de otra célula o de un organelo, ¿sí? Por ello que los virus cuando se replican cambian, tienen estructuras diferentes. Los virus no tienen aparato de Golgi, no tienen retículo endoplasmático rugoso, más bien salen del aparato de Golgi, pueden salir del retículo endoplasmático rugoso y llevarse parte de su membrana. Por lo tanto, la envoltura que van a tener los virus van a tener diferente origen en función de dónde se replican. ¿Sí? La estructura básica de los virus es una estructura geométrica, como ustedes podrán ver, ¿sí? La mayoría de ellas presenta una estructura geométrica en diversas formas. Pueden ser icosaédrico desnudo, pueden ser helicoide desnudo, pueden ser isosaédrico envuelto, helicoide envuelto, y son complejos, ¿sí? Por lo tanto, los virus tienen ciertas características que hacen que se diferencien uno de otro, ¿sí? Estas estructuras químicas, llamados virus, tienen una estructura bien definida, ¿sí? Pero existen otros elementos llamados viroides y priones, que si bien no tienen una estructura bien definida como los virus, no tienen una cápside, no tienen una enzima, son simplemente material genético, ¿sí? Pero que estos materiales genéticos son nocivos para las células, nocivos para tanto los eucariontes como para los procariontes, son priones, ¿sí? O viroides, los cuales van a causar un daño muy semejante a lo cual hacen los virus. La clasificación de los virus puede clasificarse de diversas formas. Una de ellas es en función a su material genético, ¿sí? Pueden tener ARN, llamado retrovirus, ADN, llamado también adenovirus, ¿sí? Y entre los adenovirus están también los fagos. Sus características de su material genético son diferentes a los procariontes, a los eucariontes. Ustedes se acordarán en clase que los procariontes y eucariontes tienen una estructura de un material genético bien definido, de hebra doble para el DNA y de hebra simple para el RNA. En cambio, los virus no pueden tener una cadena sencilla o cadena doble de DNA. ¿Sí? Pueden ser segmentados, pueden ser lineales, pueden ser circulares. Es decir, tiene una estructura muy diferente al DNA o RNA de los procariontes y eucariontes, ¿sí? Por lo cual, esa clasificación nos permite tener virus con ciertas características de su material genético. O de Baltimore, que tiene otra forma de clasificarlos, las cuales van a estar en función de su tamaño, en función de su morfología, de su envoltura, y estos van a clasificarse de diversas formas, ¿sí? Por lo tanto, existe una clasificación de este tipo, la cual se utiliza muy frecuentemente para poder detectarlos a los virus y clasificarlos y relacionarlos con la parte patológica que estos producen. Y de esa manera la parte clínica permite poder determinar al agente y la enfermedad que produce. ¿Sí? Los virus, ¿sí? En su estructura, hablemos de los adenovirus, ¿sí? Las cuales también se incluyen a los fagos. La mayoría de ellos están constituidos por una estructura proteica externa, ¿sí? Una envoltura de una membrana interna, ¿sí? Pero esto va a variar dependiendo, como ya les dije hace un minuto atrás, depende de dónde se replique. Luego, en la parte interna se encuentra su material genético y la enzima. Entonces, estas son las características básicas que tiene un virus. No es un virus, los virus no son tan complejos. Son moléculas o estructuras químicas bastante simples, pero muy letales.
Y esto es lo que les decía hace un momento atrás, que el material genético de los virus, tanto el DNA y el RNA, no son exactamente iguales a lo que son los procariontes y eucariontes, como lo dice Watson y Crick, de doble hebra y ya está. No, sino que varía. En los virus podemos encontrar un RNA de una sola hebra, podemos encontrar un RNA de hebra doble. ¿Se dan cuenta? Es diferente. Podemos encontrar un DNA de una sola hebra en los virus, o un DNA de hebra doble circular cerrado, ¿sí? Como si fuera un plásmido, o una sola cadena de hebra circular de DNA, o como aquellas que tienen dos hebras, ¿sí? Pero muy semejante a lo que son a los eucariontes y procariontes. Pero también podemos encontrar un material genético en la cual en las partes externas se encuentran proteínas adheridas a ellas, lo cual hace que la estructura sea distinta a las demás, o bien cadenas lineales y cerrados a los extremos. Entonces, el material genético del DNA de los virus es bien diferente y de acuerdo a cada clase que hay de virus va a contener uno de estos componentes, mas no se encuentran los dos. Vuelvo a insistir, los virus no tienen los dos materiales que estén juntos, sino que estos lo tienen, unos tienen bien DNA o bien tienen RNA. ¿Sí? Luego tenemos a estos estructuras químicas muy utilizadas en la biología molecular. ¿Sí? Su material genético de estos fagos, que son de DNA, son utilizados en las técnicas como marcadores de material genético. ¿Sí? En los laboratorios de biotecnología se extrae este material genético con la finalidad de obtener estos marcadores o llamados también escaleras. Quiere decir que ese material genético de estos fagos son muy útiles, ¿sí? Para las técnicas de electroforesis, sobre todo, para determinar en qué medida podemos determinar si un gen está presente o no, de acuerdo a su peso molecular y de acuerdo al gen conocido. Entonces, es un material genético que se aplica bastante en biotecnología y también en biología molecular. ¿Qué es un fago? Un fago, también llamado bacteriófago, significa que estos fagos van a ir a infectar específicamente a las bacterias, a una determinada bacteria. Son bien específicos. Y un fago está constituido desde el punto de vista de su estructura, de su anatomía, presenta una cabeza, ¿sí? Hexagonal, y en la parte interna se encuentra la enzima y el DNA. Luego presenta un collar, luego está el cuello, ¿sí? También la parte interna ya se le llama núcleo, es una vaina, esta parte de aquí, y luego tiene unos alargamientos, unas fibras, en las cuales en las partes distales presentan los receptores. Estos receptores son específicos para las bacterias y como ustedes podrán fijarse aquí, se adhieren a la superficie de la bacteria. ¿Cómo es que estos se reproducen? ¿Cómo se replican? Los fagos tienen una replicación lítica. Se denomina lítica debido a que estos rompen la pared celular, la membrana celular, para salir. Por lo tanto, son virus, son fagos que tienen esa característica. Cuando un fago se adhiere en la parte superior, ¿sí? A través de sus sensores que tienen, son estructuras químicas que son afines que les permite adherirse, el fago inyecta su material genético, ¿sí? Introduce su material genético. El fago no ingresa por fagocitosis, endocitosis dentro de la bacteria, ¿sí? Es un tipo de fago de virus diferente.
introduce su material genético. Y cuando introduce su material genético, entonces este material genético de DNA tiene promotores muy potentes que obligan a toda la maquinaria que tiene la bacteria a sintetizar, ¿sí?, la estructura química del DNA de este fago. Y este DNA de este fago tiene sectores que les permite sintetizar RNA y del RNA sintetizar el resto de los componentes del fago, como ser la cabeza, ¿sí?, la cápside, ¿sí?, como ser la vaina, ¿sí?, las fibras y los sensores. Todo esto se sintetiza aquí. Una vez que se ha sintetizado, se ensamblan dentro de la bacteria. Una vez que se han ensamblado, ¿sí?, estos por presión rompen. Por eso decimos que los fagos se reproducen por vía lítica. Ustedes ven cómo logra romperse la pared bacteriana, ¿sí?, y luego sale. En esta animación ustedes podrán ver que los fagos, ustedes se fijan, ¿sí?, estos se ubican directamente sobre la superficie de la bacteria. Una vez que se han inyectado, inyectan su material genético, introduce, ¿sí?, este material genético que es un DNA, ¿sí?, tiene toda la información genética de las características de este fago. La célula se reproduce y el fago empieza a sintetizarse. Entonces, una vez que se ha sintetizado ya el fago, en la parte interna se ensambla, ¿no? Empiezan a armarse ahí adentro todos los componentes, ya que los ribosomas tienen la característica y finalmente rompen a la bacteria y salen. Esa es la forma lítica en la cual los fagos se reproducen. Vuelvo a insistir en su aplicación. La aplicación a nivel de la biología molecular es obtener este material genético para luego tratarlos con enzimas de restricción y obtener los marcadores de peso molecular, aquellos que son utilizados en la técnica de la electroforesis. Estos marcadores de peso molecular también reciben el nombre de escalera, debido a que son fragmentos de diferentes tamaños. Pueden ser de 1000 pares de base, 500 pares de base, 100, 200, 400, etc. O gigabases o kilobases. Entonces, este material genético obtenido nos sirve para poder realizar esas técnicas en el área de la biología molecular y de la biotecnología. Muy bien. Luego entramos a otros virus llamados adenovirus porque tienen DNA, ¿sí? Estos adenovirus pueden replicarse por la vía lítica o por la vía lisogénica, ¿sí? Ustedes ya saben que la vía lítica es rompimiento total de la membrana celular, y si estuviéramos en el caso de una célula eucarionte, y en los procariontes, tanto membrana celular como de la pared celular. En el citoplasma se lleva a cabo todas las reacciones bioquímicas para el ensamblaje de estos virus. Estos virus, llamados adenovirus, la mayoría de ellos ingresan dentro de la célula por endocitosis. Ustedes se dan cuenta, primero ubican a la célula, sus receptores son afines con la célula. Una vez que estos receptores han sido detectados, entonces se envuelven. Hay una endocitosis. Y una vez que se ha formado el endosoma, se rompe el endosoma en el citoplasma y el virus sale afuera. Y va hacia el núcleo. Y en el núcleo es donde el material genético es obligado a que se lleve a cabo la replicación y la transcripción. Y luego en el ribosoma se lleva a cabo la traducción. Es decir, esa es la forma en la cual estos virus tienen la capacidad de ingresar dentro de la célula, ¿sí? Cuando ingresan dentro de la célula, entonces todo este proceso, aquí vemos otra vez el mismo esquema, como el virus ingresa a nivel de la membrana, forma el endosoma. Una vez que han formado el endosoma, el virus entra al núcleo y en el núcleo pues comanda las funciones a nivel del DNA genómico, induce
a la transcripción, el RNA sale y una vez que ha salido el RNA vírico, los ribosomas empiezan a sintetizar. Y estos virus pueden salir por dos formas, una vía lítica y una vía lisogénica. En el caso del ser humano, como ustedes pueden ver aquí en esta fotografía, ¿sí? Aquí tenemos una persona con la viruela, ¿sí? Ya sea la viruela del mono, ¿sí? U otra, la varicela, que tienen la misma forma de fístulas, ¿sí? Y es a nivel de la piel, a nivel dérmico, ¿sí? Y estos rompen la membrana celular para infectar y entrar a otra célula. Entonces, son tipos de reproducción que tienen estos tipos de virus. Entre otros tipos de adenovirus es aquellas lesiones que a veces tenemos a nivel de la boca, que son los herpes, ¿sí? Pueden estar a nivel externo o a nivel interno, ¿sí? Y estos también dejan este tipo de llaga. Son virus que rompen la membrana celular, son virus que se reproducen y cuando salen de aquí entran a la otra célula y también produce el mismo daño. Como ustedes verán, son virus que viven con nosotros, la tenemos en nuestras vidas, vivimos con ellos y depende de nuestro sistema inmunológico y depende de las vacunas que uno tiene para evitar que estas estructuras químicas en nuestro organismo empiecen a reproducirse. Bien, ahora hablemos de los retrovirus. Los retrovirus son aquellos virus que tienen RNA. Estos retrovirus suelen ser muy letales y hay algunos virus que son menos letales. Los menos letales son aquellos virus que tienen RNA y la única enzima es la RNA polimerasa. Estos virus son los menos letales, ya que estos pueden llegar a producir como patología diarreas. Y estas diarreas pueden ser controladas con antivirales o el sistema inmune lo controla, ¿sí? Son los virus más inofensivos. Pero hay virus que son retrovirus, pero estos sí son bastante nocivos, ¿sí? Ya que estos pueden ingresar a nivel genómico y modificar el genoma. ¿Qué característica tienen estos virus que son letales, retrovirus? ¿Sí? Estos retrovirus tenemos, por ejemplo, a los virus del SIDA. ¿Sí? Son virus o virus oncogénicos, son virus bastante letales. ¿Qué es lo que tienen? Tienen una membrana externa, espículas, ¿sí? Contienen una enzima llamada integrasa, que es la que le permite introducir su material genético dentro del genoma. Tiene una enzima llamada retrotranscriptasa inversa, la cual le permite transformar su RNA en DNA y luego, gracias a la integrasa, introducirlo dentro de la célula hospedera, ¿sí? Tiene una nucleocápside que está cubriendo todo este material genético, ¿sí? Y la cápside propiamente dicha. Pueden tener una membrana que puede salir en función de dónde se replique, ¿sí? Ya sea vuelvo a repetir, de los organelos membranosos, por ejemplo, el aparato de Golgi, ¿sí? Pueden salir y llevarse parte de ellos. Algunos entran a la mitocondria y se llevan parte de la mitocondria. ¿Bien? ¿Cómo es su ciclo? ¿Cómo ingresa a la célula? ¿Sí? Estos virus son bastante inteligentes, son virus que engañan a la célula. Estos virus pueden adherirse a la superficie de la célula, entrar dentro de la célula, ¿sí? Gracias a un cambio de pH. Forma su endosoma. Al formar el endosoma, el virus rompe el endosoma y al romper el endosoma se libera el material genético. Como ingresan por varias partes los virus a nivel de la membrana, pueden tener diferentes recorridos. Uno de ellos es que el RNA, que contiene toda la información del virus. En el RNA se encuentran todas estas características del virus. Entonces, este RNA va directamente al ribosoma y en el ribosoma empiezan a sintetizarse las proteínas. Pero hay otro RNA que
que tiene otra función gracias a esta enzima, la retrotranscriptasa inversa. Este RNA que está de una sola hebra, ¿sí? Gracias a esa enzima, la transforma en un DNA complementario. Entonces, este DNA complementario, por acción de la DNA polimerasa, se transforma en una hebra doble de DNA llamado cDNA o DNA complementario. Este DNA complementario, por acción de esta enzima llamada integrasa, la integra a nivel del genoma. Y es aquí donde produce el daño letal, ¿sí? Una vez que se ha introducido aquí, si el virus no se activa, se llama provirus, pero ya se ha producido un daño. Sabemos que el material genético, el DNA, está constituido por un DNA único, un DNA moderadamente repetido y un DNA altamente repetido. El DNA único es aquel DNA en el cual existen genes que están directamente relacionados a las funciones que tiene nuestro organismo, a la función que tiene la célula. Si ese DNA es alterado y entra y se integra ahí, por lo tanto se produce una mutación. Ese gen ya no produce la proteína correcta, por lo tanto hay una mutación. Y esa mutación se traduce en una patología, en una enfermedad. Y no solamente en una sola parte, sino en varias partes. Es por ello que las células que han sido afectadas por este material genético producen ese tipo de enfermedades, ¿sí? A nivel genético. Y lo difícil es poder revertir esto, porque cuando ya ingresa es imposible poder subsanar el problema que ha producido aquí a nivel del material genético. Por ello decimos que estos virus son muy letales, son virus que producen daño a nivel celular de forma irreversible. Un provirus puede mantenerse varios años, ¿sí? Sin que el virus se replique, ¿sí? Es latente, pero basta una actividad, ya sea física, una actividad de algún componente químico, ¿sí? El medio ambiente, para que se active. Una vez que se ha activado este provirus, entonces ya empieza a replicarse dentro de la célula para salir nuevamente a otra célula, ¿sí? Estos virus generalmente salen por vía lisogénica, ¿sí? Es decir, por gemación. La vía lisogénica o por gemación es aquella donde no se destruye la célula, ¿sí? La célula mantiene su integridad, pero en este caso la célula es alterada de forma irreversible en sus funciones, ¿sí? Y el virus puede salir con parte de la célula. Si me dan cuenta, se ensambla, una vez que se ha ensamblado, pueden salirse ya para ir a infectar a otra célula. Entonces es una salida por quemación. Bien. Existen diversas patologías, las más temibles son el SIDA, la leucemia aguda producida por los oncovirus, ¿sí? Las enfermedades neurológicas producidas por los lentivirus y otras patologías más que son producidas por los virus. En fisiopatología van a avanzar más al respecto, ¿sí? La aplicación de los virus se estudian en estudios biológicos, ¿sí? En biología molecular se estudian tanto a los virus como a los plásmidos y a las bacterias, ¿sí? A las bacterias se los estudian debido a que éstas tienen la capacidad de poder replicarse en menor tiempo. Las bacterias son fáciles de poder identificarlos en el laboratorio. Podemos utilizar una tinción de Gram, podemos utilizar baterías bioquímicas y estas nos permiten poder analizarlas y ver las mutaciones que se han producido, ver en qué manera el material genético puede ser alterado, se puede estudiar un gen, se puede estudiar las características que éstas tienen en un tiempo muy corto. Entonces, una de las características importantes del por qué lo estudiamos en el área de la biología molecular. Otra molécula que se estudia con bastante
frecuencia son los plásmidos. Estos plásmidos son material genético de hebra, de doble hebra de DNA. ¿Sí? Es un material genético que está constituido de un material genético que permite que esté constituido de esa característica. Y aparte de ello, que contiene genes, que son genes de resistencia, y genes que son sitios donde se van a insertar diversos tipos de genes para estudiarlos. Tienen genes de la replicación, ¿sí? Es decir, que los plásmidos de las bacterias son útiles en la investigación. También son útiles para transportar genes e introducirlos en otras células, obtener organismos transgénicos modificados genéticamente, ¿sí? Organismos los cuales van a producir un determinado producto. La biotecnología es la que se encarga de un estudio mucho más preciso acerca de estos vectores de transporte de genes. Con respecto a los virus tienen una cualidad que es mucho más efectivo, digamos, en cuanto a replicación con respecto a las bacterias. Los virus, como tal, se pueden reproducir en el laboratorio y el conjunto de virus se denomina calvas, ¿sí? Y el conjunto de bacterias se denominan colonias. Entonces, cuando tenemos poblaciones grandes, se puede determinar en menor tiempo, ¿sí?, los cambios genéticos que se podría producir, esas mutaciones y las generaciones de estas estructuras químicas o de estos microorganismos, como son las bacterias, pueden ser estudiadas de una forma mucho más detallada. Por ello que la biología molecular y la biotecnología estudian a estos microorganismos y estructuras químicas. Los virus se lo están utilizando en la terapia génica, que transporten genes para que estos puedan ser introducidos dentro de la célula y estos puedan cambiar sus características genéticas, ¿sí? En la producción de vacunas, hoy en día los virus son los que transportan el material genético para inducir a una respuesta inmunológica, ¿sí?, y obtener de esta manera las vacunas. Todas las vacunas que tenemos para el COVID hoy en día son virus, ¿sí? Son virus que transportan material genético y son efectivos. De hecho, que hoy en día, gracias a estas vacunas, estamos saliendo del COVID. Pero aún así, todavía tenemos que seguir vacunándolos. Los que no tienen el esquema completo, ¿sí?, van a seguir sufriendo los problemas que existen de secuelas del virus, ¿sí? La única forma de protegernos de estas estructuras químicas es a través de las vacunas. Los virus de RNA son aquellos virus que mutan en el tiempo, bastante rápido. Por eso hay variantes de todo tipo, ¿sí? En cambio, los virus de DNA no mutan en el tiempo. Por ello que hay vacunas que perduran en el tiempo. Pueden durar hasta 10, 15, 20, hasta 100 años. Después de 100 años recién mutan, ¿sí? Esos virus son estables y las vacunas también van a ser estables, ¿sí? Los virus también son utilizados en la nanotecnología para poder introducirlos con la finalidad de una terapia génica o bien en la forma de una vacuna. Los virus también se las utilizan como armas en las guerras biológicas porque estos causan daños y estos fácilmente se propagan por el aire. Por lo tanto, también han sido estudiados desde ese punto de vista, lo cual no está permitido. ¿Bien? Y finalmente que las vacunas y aquellas enfermedades como el cáncer, algunas pueden ser prevenidas gracias a la utilización de estos virus. Bien. Con esto terminamos la clase de hoy. En Moodle les subiré el contenido de virus, ¿sí? Si tienen alguna pregunta antes de que les dicte el cuestionario. Y
de cerrar la exposición. Una pregunta, doctor, porque, bueno, uno de los virus más conocidos y el que más se ha estudiado es en cuanto al VIH, y, bueno, una característica de este virus es la capa que lo protege, que va mutando. ¿Eso debido a qué es? A ver, los virus tienen esta característica de ingresar a cualquier parte de la célula, ¿sí? Cuando el virus del SIDA ingresa a la célula, puede ingresar al aparato de Golgi. Y cuando ingresa al aparato de Golgi, pues se lleva parte de la membrana. Y al llevarse parte de la membrana, modifica sus características de su envoltura. Puede ingresar también al retículo endoplasmático rugoso, puede ingresar a la mitocondria, ¿sí? Al peroxisoma, y se lleva también parte de ese material genético. O puede llevarse también combinado con parte de la membrana celular. Entonces, su envoltura de un virus a otro siempre va a ser diferente. De un virus hijo a otro va a ser diferente. Y su RNA muta. Esa es la gran, habilidad que tiene este virus. ¿Sí? Este virus no es tonto, es un virus que, si bien entra a la célula y sabe que lo van a destruir, pues cambia sus características, ¿no? Cambia totalmente. Y de ahí que los virus de los retrovirus producen un daño terrible y es difícil poder tener una vacuna para estos virus, ya que están constantemente entrando y saliendo de una célula y cambiando sus características. Y lo letal de esto, como ya les había dicho, es que su genoma lo introducen dentro del DNA. Y cuando se introduce aquí, entonces sale parte de material genético replicado, transcrito, de donde se integró. Por lo tanto, también su material genético de ese nuevo virus va a tener nuevas características genéticas. ¿Sí? Esa es mi respuesta a tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Hasta contar 3. Si no hay preguntas, cierro la exposición. 1, 2 y 3. Listo. Muy bien. Entonces ya ahora saben todo acerca de los virus, sus características, saben por qué los estudiamos en biología molecular, ¿sí? Y ahora les dicto su cuestionario con respecto a este tema. Escriban entonces, ¿ya? Los virus poseen varias propiedades que son idóneas para la investigación. ¿Cuáles son? Los virus poseen varias propiedades que son idóneos para la investigación. ¿Cuáles son? Siguiente pregunta. Los virus que infectan a las bacterias, ¿qué otro nombre reciben? ¿Y cuál es el origen de ese término? Los virus que infectan a las bacterias, ¿qué otro nombre reciben? ¿Y cuál es el origen de ese término? Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las partes de un fago? ¿Cuáles son las partes de un fago? Siguiente pregunta. ¿Cómo se replican las bacterias y los virus? Esta pregunta la tienen que investigar, ¿sí? ¿Cómo se replican las bacterias y los virus? Cárdenas, Fabiana, levantaste la mano, dime.
antes de continuar. Se apretó sin querer, doctor, disculpe. Ah, sin querer apretaste ese dedo. Tienes que agarrarlo a tu dedo. Bien, seguimos. Diseñe un esquema de la replicación de un retrovirus. Diseñe un esquema de la replicación de un retrovirus. Siguiente. Escriba el concepto de virus. Escriba el concepto de virus. Siguiente pregunta. Escriba las diferencias que existen entre plásmido y fago. Escriba las diferencias que existen entre plásmido y fago. Siguiente pregunta. ¿Por qué los virus son considerados parásitos obligados? ¿Por qué los virus son considerados parásitos obligados? Siguiente pregunta. ¿Cómo se esparcen los virus? Siguiente pregunta. ¿Qué técnicas se utilizan para analizar a los virus? ¿Qué técnicas se utilizan para analizar a los virus? Siguiente pregunta. ¿Qué es un capsómero en los virus? ¿Qué es un capsómero en los virus? Siguiente pregunta. ¿Qué efectos causan los virus? Listo. Todas las respuestas, algunas de ellas están en su texto, otras están en la plataforma de Moodle, ¿sí? Ustedes ya investigan para responder las preguntas a esta cuestionante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿lo va a subir por un determinado tiempo o hasta la próxima semana, doctor, el cuestionario? Para poder subirlo. No te identificaré otra vez. Que el cuestionario que nos está dando nos va a subir por un determinado tiempo en la página de Moodle, ¿verdad? Sí, como siempre, ¿no? Ahora la habilito hasta el día lunes de la próxima semana. Está bien, doctor, gracias. ¿Sí? Listo. Bien, ¿qué más quiero decirles? Pues que sus notas de laboratorio no están tan bien. ¿Sí? De hecho, que ya no va a haber más exámenes de laboratorio porque como tenemos, y es su nota sobre 25 puntos de laboratorio, y eso es preocupante. Vayan estudiando laboratorio, todo lo que es ejercicios de lo que han practicado. Voy a tomarles un recuperatorio para ver si así recuperan la nota. La primera semana cuando ya se habilite, es decir, el año que viene, ¿cierto? De aquí falta muy poquito, a 2 semanas solamente. O sea que 2 semanas tienen para darle duro a preparación de soluciones. ¿Sí? Y que así pues, puedan mejorar esas notas. ¿De acuerdo? ¿Les parece o no les parece? Sí. Sí, doctor, nos parece bien. Una consulta. Muchas gracias, doctor. El ayudante les dio los ejercicios para resolver, 50 ejercicios que tenían que resolver. Les mandó el ayudante. Sí, ¿para cuándo eso? Sí, doctor, nos dio. Les mandó, ¿no es cierto? Entonces, no sé si les ha puesto fecha el ayudante. Valerín, dime, levantaste la mano. Sí, doctor, queríamos pedirle, bueno, lo que pasa es que el grupo que viene justo después de nosotros, el de 3 y cuarto, ellos tienen auxiliaturas con su auxiliar. Con Matías.
Sí, ¿Matías o Bianca? Matías. Nuestro auxiliar es Bianca, pero solamente nos pasó 2 auxiliaturas a principio del semestre. Entonces queríamos tener, para poder reforzar, si es posible, con Matías, con el auxiliar Matías, porque él les ha pasado a sus alumnos toda la semana auxiliatura y están bien preparados. Oh, ya. Muy bien, voy a hablar con Matías para que les den unas 2 clases o 3 de preparación de soluciones. Y le mandaré que mande el enlace al grupo que tenemos. ¿Sí? Y así, pues, podrán reforzar sus conocimientos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna otra sugerencia? Doctor, Dime, Garzón. ¿nos los va a dictar las notas del laboratorio? Disculpe. Sí, si quieres te dicto ahorita, pero está mala. Te vas a asustar. Se van a asustar todos. No, todo descuide. Ajá. No, está mi mamá cerca. Así que No, sí es para saber. si quieren les dicto sus notas. No, están nuestros padres cerca. No quiero desanimarme, doctor. Está bien. Entonces, No, está pena la gota. en este momento no estoy con el computador y sus notas. ¿Sí? Podría ser para la próxima semana, que va a ser nuestra última clase, también virtual. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna otra consulta más que tenga? Ninguna. Muy bien. Entonces, al no tener más consultas, nos vemos la próxima semana, ¿sí? Igual como hoy. Acuérdense que esta vez el enlace lo pondré -4 para que entren hasta las 7:15, ¿no? Y que todos puedan ingresar. No, cuando se comparte la pantalla, ya es muy difícil aceptar, ¿sí? El administrador no puede aceptar a los que están fuera. Entonces, les sugiero que ingresen antes y así puedan aprovechar la clase que les voy a dictar. Muy bien. Entonces, nos vemos la próxima semana, como ya después de Navidad, que tengan pues una feliz Navidad y que nuestro niño Dios pues les regale mucha sabiduría para aprobar biología molecular. Bueno, pues nos vemos. Ojalá, doctor, igualmente. Tienen que ser muy bien. Ojalá que ya se escuchen en plegaria. Nos vemos la otra semana. Hasta la otra semana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz Navidad.